¿Qué se lleva a alguien que va a un taller de constelaciones? Se lleva una experiencia, una vivencia en su cuerpo, en el momento presente, de cómo es pertenecer a su familia. Y es un tema interesante porque no se lleva tanto una comprensión, no se lleva algo concreto, sino una experiencia de cómo podría ser vivir de otra manera cuando puede mirar a su alrededor y puede ver todas las personas que participan en su vida, directa o indirectamente. Y este es hoy un tema interesante porque me parece que cada día más le estamos dando menos valor a la experiencia, a vivir de manera directa, más abiertos, ¿no? A dejarnos tocar por las otras personas, a que yo y el cuerpo somos la misma cosa, que no es que tengo un cuerpo, es que soy un cuerpo, y que en ese cuerpo vivo yo, vive mi experiencia de vida y las memorias de las experiencias de vida de muchos otros. Entonces, cuando configuramos una constelación, pueden pasar un montón de cosas que resultan extrañas cuando uno al principio no las conoce, ¿no? Como es que una persona a quien no conozco, cuando lo coloco en el espacio, en el lugar de mi padre, de mi madre, de un abuelo, empieza a sentir lo que sintieron esas personas de mi familia, aunque no las conozca, ¿no? Entonces, como hemos sido educados en un pensamiento causal, en decir, bueno, esto tiene que tener una causa, y en un pensamiento muy físico, decimos, bueno, entonces tiene que haber algo que produce eso, ¿no? Tiene que ocurrir, y lo buscamos más allá de las personas. Sin embargo, en las constelaciones, lo esencial de confiar en la experiencia, en la vivencia directa de lo que pasa, es que la vivencia es suficiente. Es de por sí mismo experimentar completamente cada momento de la vida, es de por sí sanador el poder estar presente. Entonces, si nos quedamos con eso, en lugar de tratar de buscar un porqué, y nos quedamos en la experiencia, lo que encontramos son relaciones humanas, que los representantes se están relacionando con la persona que viene a consultar, con el constelador y con el grupo de una manera que no es la habitual, que no es lo que hacemos todos los días. Es una relación humana que no es que es diferente, pero no es habitual. Está al alcance de todos nosotros, pero normalmente no vivimos así. Entonces, esa manera de relacionarnos nos hace estar en un estado de mayor amplitud, de mayor presencia, de mayor apertura a dejarnos sentir, sobre todo. Y esa experiencia, esa sensación de cómo es abrirme a quiénes son las personas gracias a las cuales yo estoy en la vida, mi padre, mi madre, los abuelos, los hermanos, las parejas, cómo todos formamos una red. Esa es una vivencia que es difícil explicar con palabras, pero cuando uno la experimenta, la vive, tiene una sensación clara de que se puede vivir de otra manera y se puede estar en otro lugar. Entonces, esa sensación de estar en el lugar correcto, en mi red familiar, en los distintos grupos, en el trabajo, produce otra manera de estar, con otra escucha, con otra mirada distinta. Bueno, esto es lo que alguien que viene a un taller se lleva, ¿no? ¿Y cómo es ese camino? Bueno, el camino es que viene alguien, ¿no?, que a un taller, bueno, o a una formación, y viene alguien con un problema, con una imagen de sí misma o de sí mismo, personal o profesional, queriendo aprender algo, ¿no?, o queriendo solucionar un problema. Y teniendo una historia de, bueno, he intentado hacerlo de una manera, he intentado de otra, y hasta ahora no lo he conseguido. Y simplemente en la relación con una persona que conoce de constelaciones, con alguien que trabaja con constelaciones, la manera en que la persona le escucha ya empieza a abrir el foco y a sacarlo del problema y de cómo la persona cree que es, de su propia imagen. Y empezamos a darnos cuenta de que para que yo sea así, ha habido un montón de personas
que han tenido que colaborar, empezando por mis padres, pero también muchos otros en mi familia, ¿no? Y que también cada problema que yo tengo, cada solución que encuentro, me une, me vincula a un montón de otras personas, familiarmente, laboralmente, socialmente, culturalmente. Entonces, solamente hablar en estos términos con alguien que está mirando más allá de cómo define la persona su situación y su problema, ya empieza a hacer que la persona lo mire también de otra manera. Y cuando hacemos una constelación, la persona puede sentir cómo se sentían esas otras personas que están en conexión, o se sienten que están en conexión con ella y con su problema. Y eso genera como una ampliación en la mirada, como más espacio para respirar, por así decirlo. Y enseguida empieza a haber posibilidades y recursos de los que a lo mejor la persona no se había dado cuenta, de situaciones en las cuales puede hacer algo diferente, de herramientas que a lo mejor nunca usa porque le parece que no son para ella o que no va a poder o que no, y que sin embargo están en su historia y en la historia de su familia. Entonces es un proceso de ampliación y de darnos cuenta de que siempre estamos conectados y de que hay la profundidad de nuestras dificultades es que nos conecta con los demás seres humanos, porque nos necesitamos unos a otros. Como ahora se ha hecho conocida esta historia de que la primera prueba de que existe una cultura, una civilización, es un hueso, un fémur fracturado que después se recuperó, se soldó, porque eso quiere decir que alguien cuidó de esa persona. Entonces, bueno, esa conexión es así de básica para la vida y es así de básica para que todos tengamos un buen lugar. Y eso creo que es algo esencial en las constelaciones, la comprensión no intelectual, sino vivencial de que todos podemos tener un buen lugar. Hay lugar para todos. ¿Qué pone la persona? Bueno, la persona pone su necesidad, lo que necesita. Que esto es importante, porque muchas veces es algo que no podemos hacer en muchas de nuestras relaciones, es decir, lo que realmente necesitamos, ¿no? A veces porque no sabemos si el otro lo podrá soportar o lo descalificará. Y a veces simplemente porque no nos damos cuenta de lo que necesitamos. Lo confundimos con lo que queremos o con lo que tiene que ser. Entonces, uno de los temas cuando alguien viene a constelar es realmente está motivado para ver su familia, movimientos que llevan ahí mucho tiempo, que pueden contener muchas emociones guardadas, ¿no? Que puede ser algo difícil. Y realmente tiene una motivación para hacer esto. Y la motivación siempre es una necesidad real. Entonces, aquí es una cosa que es importante. Las constelaciones, tal como las entiendo yo, trabajan con la persona siempre completa, con toda la persona y todo lo que la persona trae, no con un tema, no con tal aspecto, sino que es este aspecto o este problema de salud o de la relación de pareja o de lo que sea de la persona que viene con la persona y con todos los que vienen con ella, ¿no? Entonces siempre la persona es el centro. Lo que ocurre es que lo que se ve en las constelaciones es que nosotros participamos, ¿no? en lo que podríamos llamar hábitos o movimientos transgeneracionales, como si fueran cadenas de acontecimientos que vienen de muy atrás y que van a seguir a través nuestro, con nuestros hijos, si es que los tenemos, y los nietos, etc., ¿no? Participamos en eso. Entonces, aunque la persona siempre es el centro, también es importante ver qué lugar ocupo en esta cadena, ¿no? Y para eso tenemos que tener claro, bueno, cuál es mi necesidad y qué puedo aportar. ¿Qué puedo yo dar? ¿Cuáles son los movimientos que yo puedo hacer para sentirme mejor? Sabiendo que si yo me siento mejor, también todo el movimiento familiar va a cambiar para mejor. Y a veces esto es difícil porque es más fácil para algunas personas sacrificarse o ser abnegados o tal vez por un condicionamiento cultural o una educación, ¿no? Que poner sus recursos a enfocarse en cómo puedo vivir mejor y de una manera más plena. Hay veces que lo viven, por ejemplo, como egoísmo, cuando en realidad que una persona sea feliz le hace bien a toda su familia, a todo. Es un buen resultado para todo lo que ha habido antes. Entonces,
Lo importante es esto, que venga y ponga y esté dispuesto a mirar y tenga una necesidad real y esté dispuesto a examinarla.